Vayas conmigo al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a estar leyendo del versículo 26 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Gloria a Dios. Y dice la palabra: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, amén, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si no retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bendición esta preciosa palabra, mi amado hermano. Pero tenía otro versículo aquí, no lo marqué y en este momento se me escapa, que quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, más adelante de pronto lo vamos a ver. Gloria a Dios. Y vamos a estar mirando la palabra de hoy a partir de este texto que dice: advertencia al que peca deliberadamente. Amén. Dice que si pecamos voluntariamente, y algo que el Señor me muestra a través de esta palabra, mi amado hermano, es que muchas veces nosotros malinterpretamos o hacemos erróneamente el entender el significado de lo que representa el pecar deliberadamente. Muchas veces pensamos que el pecar deliberadamente, y tiene parte de razón, es que conocemos que el adulterio es un pecado y lo hacemos, y que estamos pecando deliberadamente, y es parte real de lo que la palabra nos enseña. Pero algo que veo a través de este texto es que el que peca deliberadamente, la respuesta está en el versículo 29. En el versículo 29 está la respuesta de lo que significa pecar deliberadamente, y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Mira, mi amado hermano, aquí el escritor de Hebreos está hablando al pueblo de Israel, amén, a un pueblo, a un remanente que está buscando del Señor, un remanente que sigue las doctrinas del Señor. Pero algo que estaba pasando con este pueblo, y lo podemos leer en el capítulo 10 completo cuando lo leamos, es que ellos estaban volviendo al antiguo sacrificio. Ellos estaban presentando animales en sacrificio vivo, amén. Ellos estaban llevando el ganado, estaban llevando
llevando los corderos, estaban llevando las palomas, y el sacerdote estaba haciendo un sacrificio para expiación de los pecados. Y aquí el escritor del libro de Hebreos, decimos que es Pablo, amén, les está exhortando diciendo que el que no toma la sangre del Señor para redención de pecados, ese está pecando deliberadamente. Amén. Cuando tú no reconoces que el Señor Jesús, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz, fue el único que te pudo librar, te pudo limpiar de tus pecados, estás pisoteando la sangre del Cordero. Amén. No solamente el que peques otra vez y otra vez, no, mi amado hermano. Cuando niegas la eficacia de la cruz, cuando niegas la eficacia de la cruz, estás pisoteando la sangre de Jesús, estás negando la eficacia y estás pecando voluntariamente. Amén. Porque dice que el que peca voluntariamente, amén, Dios dice al Hijo de Dios, y tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fuimos santificados. Y algo que termina diciendo, dice, y que afrenta al Espíritu de la gracia. Afrenta al Espíritu de la gracia. Pero mira lo que dice el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y era algo que estábamos hablando ya en otras ocasiones, le hemos hablado acerca de lo que es la ley y de lo que es la gracia. Amén. Aquí él le está diciendo, nosotros ya no estamos por la ley. Ustedes, si están haciendo sacrificios, están guiándose bajo la ley de Moisés, pero nosotros ya no estamos bajo esa ley, porque la ley dice que cualquiera que hubiera cometido cualquier pecado, ahí no está diciendo qué tipo de pecado, dice cualquier pecado por causa de que 2 o 3 testigos atestiguaran que lo vieron haciendo ese pecado, irremisiblemente, ¿qué pasaba? Iba a morir. Irremisiblemente iba a morir. O sea, era más fácil, mi amado hermano, que tú pecaras en silencio, que tú pecaras a escondidas, tú pecaras a puerta cerrada, y cuando el sacerdote fuera a llevar un sacrificio, tú fueras y presentaras ese animal en sacrificio para que tus pecados te fueran perdonados. Básicamente eso era lo que pasaba, porque tú cometías pecado, si no te pillaban, decimos en Colombia, si no te veían en el acto del pecado, tú cuando presentabas el sacrificio, tus pecados te eran perdonados. Pero muchas veces la gente no valoraba ese sacrificio, porque no les costaba nada. Podemos ver en el Antiguo Testamento que dice el Señor que Él ya estaba asqueado de esos sacrificios. Él ya no quería más esos sacrificios, porque, mi amado hermano, iban y presentaban lo inmundo, iban y presentaban el animal cojo, iban y presentaban el animal tuerto. Y dice el Señor que Él ya no quería más eso, porque la gente se acostumbró, un dicho que dice la pastora, que es muy conocido en Colombia y creo que en otros países, que dice que el que peca y reza empata. Y ellos ya se estaban acostumbrando a eso. Yo hago pecado, yo hago esto y voy, presento un sacrificio y ya mis pecados son perdonados. Pero aquí el escritor de Hebreos les está diciendo, eso era antes en la ley de Moisés, pero ya vino un sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, y es el sacrificio del Cordero del Hijo de Dios, por el cual nosotros, nuestros pecados han sido redimidos, han sido perdonados. Pero no pequen deliberadamente pisoteando esa sangre, pisoteando esa sangre. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué es pecar voluntariamente? En un sentido, todo pecado es un pecado voluntario. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo? Hermano, mira, tú no puedes decir que no sabías que era pecado. Aún hasta un niño sabe que está cometiendo pecado. Un niño, cuando dice una mentira y tú lo miras a los ojos y lo confrontas, él sabe, él reconoce que está cometiendo un pecado, está cometiendo una falta, ¿cierto? Cuando hace algo en la casa, cuando, bueno, los vemos de diferente manera. Mira, aun cuando tú estás en el mundo, cuando tú no conocías del Señor, tú sabías que lo que estabas haciendo, de pronto tú sentías en tu corazón que era algo que no era agradable, que tú no sabías por qué te sentías mal. Yo no sé por qué me siento mal cuando robo. Yo no sé por qué me siento mal cuando digo mentiras. Yo no sé por qué me siento mal cuando adultero. Yo no sé por qué me siento mal cuando fornico. Porque el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, te daba convicción de pecado.
te daba convicción de pecado. Y algo que yo leía y quería hablarlo, pero la verdad no sé, se me perdió el versículo, no lo marqué en el momento, pensé que tenía buena memoria, pero a veces la memoria nos mala una mala pasada, amén. Y lo tenía marcado y dice que a través de los sacerdotes, amén, ya no tenían que presentar tanto sacrificio, que no era necesario que el sacerdote presentara tanto sacrificio. Está mismo ahí en el libro de Hebreos, antecito de lo que leí. Y dice que no era necesario ya presentar tanto sacrificio, porque el sacrificio ya fue presentado una sola vez, amén. Y dice que decía que, wow, se me sigue, sí. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Estamos hablando del sacrificio de ¿quién? De Jesús en la cruz, ¿cierto? Amén. Ya no es necesario que el sacerdote esté presentando de seguido sacrificio, ya no esté todos los días presentando sacrificio. Mira, cuando tú lees, el sacerdote servía una sola vez, muchas veces en toda su vida de ministerio, servía una sola vez en el tabernáculo, una sola vez. Pero ese día, hermano, él no se sentaba en todo el día, porque todo el día era presentando sacrificio, presentando sacrificio, presentando sacrificio. Amén. Y dice que ya una vez por todas vino ese sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Pero sigue diciendo, habla el pecado voluntario, pero aquí el autor de Hebreos habla algo mucho más grave. Amén, que dice que están desalentados los cristianos judíos, amén, y muchos están contemplando la idea de volverse para atrás. Muchos están contemplando la idea de volverse para atrás. Por eso es que el escritor de Hebreos hace tanto énfasis en decirle que ya no es necesario los sacrificios, ya no es necesario que contemplen la ley, porque ya vino alguien por el cual fue el cumplimiento de la ley, pero que ya no estamos bajo esa ley. Amén, bajo esa ley del pecado. Nosotros ya hemos sido redimidos, ya hemos sido lavados, amén, ya hemos sido justificados por causa del sacrificio. Amén, gloria a Dios. Y sigue diciendo, pues ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos nosotros en la cruz. Amén. Todos los pecados, algo que la pastora ayer nos explicaba, y es algo que debemos también entender y valorar, es que el Señor en la cruz padeció todo. Él llevó todas nuestras enfermedades, pero también llevó todos los pecados del mundo. Y algo que el Señor le permitía a la pastora hablar el día de ayer, es que cuando el Señor le dice que en una de las frases que el Señor dice en la cruz, que dice que el Señor lo abandonó, amén, que Él se sentía solo, el Señor se sentía solo, y era necesario esa separación del Padre, del Hijo, para que Él pudiera llevar consigo todos nuestros pecados, Él pudiera llevar consigo todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque donde está el Padre no puede haber pecado. Tú no puedes decir que el Espíritu Santo está en ti y seguir cometiendo los mismos pecados. Cuando aquí decimos que el Espíritu Santo te habla, es el mismo Dios que te está hablando. Es el mismo Dios que te está hablando. Y cuando el Señor Jesús sufrió esa separación del Padre, fue para llevar todos nuestros pecados. Y aquí dice esta palabra, que no se acordará más el Señor de esos pecados. Él ya no se va a acordar más de esos pecados. Amén. Gloria a Dios. Ya no hay otro sacrificio que los pueda limpiar. Amén. Cuánto mayor castigo, dice, si alguien rechaza el sacrificio de Dios, vendrá un juicio temible. Amén. Incluso más seguro que los que estaban bajo el antiguo pacto. Mira, mi amado hermano, aquí dice que cuando eras encontrado en el acto, era que ibas a morir. Amén. Mientras a ti no te encontraban, no iba a pasar nada, digámoslo jocosamente. Amén. Pero aquí vemos que el que comete pecado irremisiblemente va a morir. Una muerte física de pronto no, pero sí una muerte espiritual. Amén, porque estás contristando al Espíritu Santo
con el cual fuiste sellados. ¿Cuándo pecamos voluntariamente? ¿Cuándo tú crees que pecamos voluntariamente? Dice, lo primero, cuando rechazamos el trabajo que Jesús hizo en la cruz. Cuando rechazamos ese sacrificio, ese trabajo que hizo en la cruz. Mira, hermano, no fue fácil lo que el Señor padeció en esa cruz. No fue fácil todo lo que Él tuvo que experimentar. Él sabía tanto lo que se estaba exponiendo que en un momento de su oración allá en el Getsemaní le dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Porque Él ya se había revelado, Él ya sabía desde antes todo lo que iba a pasar, todo el sufrimiento que iba a pasar, la carga del pecado que Él tenía que llevar. Mira, a Él lo que menos le importaba, mira, yo lo digo, no lo dice la palabra, pero yo lo creo. Él lo que menos le importaba era ese sacrificio físico que él iba a sufrir. Lo de los latigazos, lo de eso, yo creo que para él eso era como lo mínimo que le preocupaba a Jesús. Era toda la carga del pecado y toda la maldad, todas las enfermedades, todo lo que él tenía que llevar a través de ese sacrificio. No tanto el sacrificio físico, no tanto que lo golpearan, le escupieran, no. Porque él sabía que tenía que echarse al hombro toda la responsabilidad de una humanidad pecaminosa, que muchas veces no merecemos ese sacrificio, mi amado hermano. Muchas veces hemos pisoteado, no merecemos ese sacrificio. Y él sabía que muchos iban a pisotear ese sacrificio. Él se presenta voluntariamente, pero él también sabía, dice, yo voy a morir por todos, pero yo sé que muchos van a despreciar ese sacrificio. Muchos no van a valorar lo que yo estoy haciendo. Y eso era que él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después él recapacita, dice, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y a veces lo más difícil de nosotros como cristianos es aceptar la voluntad de Dios. No sabemos aceptar la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es agradable y perfecta, ¿cierto? Es agradable, buena y perfecta. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto agradar a Dios? Por nuestros propios pecados, por nuestras propias concupiscencias, por la misma carne con la cual nosotros estamos atados, mi amado hermano. Algo que el Señor nos dice es que en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, todos, ¿qué pasa? Están destituidos del reino de Dios. Amén, están destituidos del reino de Dios. Todos estábamos destituidos, mi amado hermano. Solo a través del sacrificio es que nosotros nuevamente pudimos entrar a ese pacto. Amén, porque dice la palabra que a través de un hombre vino el pecado al mundo. Dice la palabra, por el pecado de Adán vino el pecado al mundo, pero también por un hombre vino la salvación de los pecados, que es el segundo Adán, que es el Cristo. Es el Cristo. Gracias, mi hermana, qué bendición. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aquí en esta tarde? Pisoteando al Hijo de Dios. Hemos deshonrado al rechazar la más grande obra. Amén. Hemos menospreciado lo que Él hizo en esa cruz. Lo segundo que yo veo acá, y dice la palabra, dice, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Hemos considerado que la sangre de Jesús no tiene mayor importancia que la sangre de los innumerables sacrificios que murieron. Amén. Tenemos por inmunda esa sangre. Mira, mi amado hermano, a veces le damos más valor a otras cosas, a la oración de un pastor, a la oración de un líder, que la misma sangre del Cordero. Hermano, la sangre del Cordero es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos fortalece, la que nos sana, la que nos salva. Estoy enfermo, ¿a qué recurrimos? Estoy triste, ¿a qué recurrimos? ¿A qué apelamos? Apelamos a la sangre de Cristo, a la sangre del Cordero que fue derramada. Señor, es que estoy en depresión, ¿y qué hago? ¿Me tomo pastillas para la depresión? No, mi amado hermano, ve a la sangre del Cordero. Órale, Señor, tengo dolor, estoy enfermo, ve a la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Y dice, porque afrenta al Espíritu de la gracia.
ofendemos al Espíritu Santo, cuyo propósito es presentarnos a Jesús y a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando rechazamos a Jesús y su obra completada por nosotros, cuando rechazamos el regalo de Dios de la gracia, mi amado hermano, debemos entender que la gracia es un regalo de parte de Dios. Es el regalo de parte de Dios. Era algo que nosotros no merecemos y no merecíamos recibir. No merecíamos, pero el Señor se quiso presentar Él mismo por ese sacrificio, por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Cuando tú pisoteas la sangre del Señor, cuando tú pisoteas la sangre del Cordero, cuando pecas deliberadamente o voluntariamente, mi amado hermano, estás rechazando la gracia. Estás rechazando la gracia, dice la palabra, con la cual fuisteis ¿qué? Sellados. Fuisteis sellados. Pero también dice el escritor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Mi amado hermano, la palabra dice que Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de bondad. Amén. Pero ayer la pastora también nos explicaba en el libro de Éxodo, que dice que llegó tanto el pecado a las narices del Señor que Él ya quiso acabar la creación. Él quiso, y viene esa oración intercesora. Por eso es tan hermoso la oración intercesora. Amén. La oración intercesora es la única que puede voltear y puede tocar el corazón de Dios. Si hay algo que toca el corazón de Dios, es una oración intercesora. Lo vimos en el libro de Nehemías, lo vimos en el libro de Daniel, y lo vemos aquí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo que la pastora nos hablaba, creo que en el capítulo 19. Que dice que cuando Moisés está arriba en el monte, mientras está recibiendo todas las instrucciones y está escribiendo la ley de Dios, dice que el pueblo abajo estaba pidiendo Dios y que estaba reclamando y estaba renegando y estaba cometiendo pecado. Y dice que esto subió delante de Dios. Y dice que ya no más, que él no va a seguir contendiendo más con el pueblo. Y dice que en ese momento Moisés hace esa oración y le dice: Señor, no digas eso. No digas eso, porque yo sé que tú eres un Dios grande, tú eres un Dios amoroso, y que yo sé que si tú lo haces, Señor, más adelante de pronto te vas a arrepentir de haber hecho eso contra tu pueblo. Y dice que esa es la oración que tocó el corazón de Dios. Y dice que bueno, entonces ve y mira porque ese pueblo allá abajo se está enloqueciendo. Ese pueblo allá está desordenado, está desubicado, mi amado hermano. Y algo que el Señor nos mostraba antes de empezar esta transmisión: no pasaron ni 40 días. No habían pasado ni 40 días cuando el pueblo ya otra vez estaba enloquecido, mi amado hermano. Por 400 años el pueblo fue cautivo. Por 400 años, mi amado hermano. Después de que el pueblo anda los 40 años en el desierto, llegan a la tierra de Egipto, llegan a poseer la tierra, se levanta José, gloria a Dios, y el pueblo queda bien posicionado en Egipto. Pero después de que muere José y después de que muere el faraón, el estatus del pueblo de Israel cambia. Ya no es ese país aliado, ya no son esos vecinos bien vistos, ya no son esos a los cuales el faraón decidió darles honra, sino por el contrario, se volvió un pueblo hostil, un pueblo que iba creciendo en número, y era un pueblo que amenazaba con las intenciones del pueblo de Egipto. Y dice que cuando el faraón se dio cuenta de que los hebreos se multiplicaban en gran manera, empezó a sentir carga. Empezó a tener miedo, porque dijo: este pueblo nos sobrepasa en número. Y mírenlo, son grandes, son fuertes, nosotros somos débiles. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que someterlos a esclavitud. Tenemos que subyugarlos para que ellos no vean la grandeza del Dios que ellos tienen. Hermano, y eso es lo que quiere el mundo. Quiere tenernos esclavizados, quiere tenernos subyugados, quiere tenernos que nosotros a través del pecado, a través de la esclavitud, no veamos la grandeza del Dios al cual servimos. Egipto representa al mundo, representa al pecado. 400 años el pueblo estuvo oprimido, mi amado hermano.
400 años donde venían y se arrepentían y el Señor tenía misericordia de ellos y levantaba un profeta, levantaba a alguien que les diera una palabra de aliento y ellos se acordaban de su Dios y se apartaban unos días y el Señor los bendecía, pero otra vez volvían y caían. Y otra vez y así mantenían por 400 años. Hermano, y nosotros no somos muy diferentes a ellos. Nosotros leemos esta historia y parece que fuera historia muy pasada, pero nosotros seguimos siendo lo mismo. Tú el domingo sales aquí con una bendición tremenda. El Señor te habló, te ministró, te tocó el corazón, tú lloraste en el servicio, saliste agradecida con el Señor, pero ya el día miércoles estás preocupada nuevamente por lo mismo. Ya no quieres venir a la iglesia, ya no me quiero conectar. No, es que me llegó el bill más caro y yo, hermano, seguimos el mismo círculo vicioso del pueblo de Israel. El Señor dice, ya te perdoné. Y tú, sí, Señor, tú ya me perdonaste. Y sales a la calle y dices, ¿será que sí me perdonó? ¿O será que el pastor se inventó esa palabra solo por consolarme? Porque a veces pensamos que es el pastor el que, como conoce mi vida, entonces ese mensaje era para mí. Y no entiendes que es el Señor el que habla. Hermano, esta mañana tuve un sueño. Yo pocas veces sueño. Y tuve un sueño y he querido acordarme, pero sé que era un sueño bueno. Sé que era un sueño bueno, de verdad, era un sueño bueno. Porque hay veces, no sé a ustedes les pasa, y últimamente nos ha pasado mucho con mi esposa. Nos levantamos a orar a las 3 de la mañana y volvemos y nos acostamos, pero en ese tiempo uno como que no duerme bien. Uno realmente no se alcanza como a profundizar y está sueño una cosa, sueño otra cosa y sueño otra cosa y como que a veces son pesadillas, a veces son sueños, pero algo que yo me acuerdo es que en el sueño yo veía a hermanos de esta casa profetizando. Yo veía hermanos de esta casa profetizando y yo decía, wow, Señor, gracias porque yo sé que es a través de este ayuno donde tú vas a desarrollar ministerios. Tú vas a desarrollar ministerios. Y yo me gozaba ver cuando profetizaban y cómo el Señor nos iba llevando a más y veía un lugar grande, un templo más grande y yo veía muchos más hermanos. Y yo digo, Señor, gracias porque como orábamos con la pastora anoche, de pronto no lo vamos a ver en un futuro inmediato, pero esto que estás haciendo, los inversionistas de riesgo dicen que hay riesgos a corto, a mediano y a largo plazo. Como dije yo, riesgos. Cuando tú haces una inversión, tú puedes mirar un riesgo o un beneficio a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Tú decides. Obviamente, los de corto plazo, entre más corto sea el plazo, mayor riesgo corres. Amén. ¿Por qué? Porque tú compras unas acciones el día de hoy, inviertes $1,000 que tienes en la cuenta, inviertes $1,000 y voy a comprar acciones de Coca-Cola y compras $1,000 en acciones de Coca-Cola y entonces el que te está ayudando con la inversión te dice, esa es una inversión a corto plazo, pero también es una inversión que tiene más riesgo. ¿Por qué? Porque no falta el Cristiano Ronaldo que sale quitando la Coca-Cola y diciendo que mejor tomen agua. ¿Y qué pasa? Ahí mismo las acciones se desplomaron. Ese día Coca-Cola perdió yo no sé cuántos millones de dólares. Solo porque una persona, una figura pública dijo, no tomen Coca-Cola, mejor tomen agüita. Mejor Pepsi, dijo la hermana. No tomen Coca-Cola, mejor tomen Pepsi. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor te dice, tus oraciones tienes con riesgo o beneficio de corto, de mediano y de largo plazo. Así también son las oraciones, de corto, mediano y largo plazo. Cuando es una oración a largo plazo, es esto que estamos haciendo. De pronto no lo vamos a ver mañana. No vamos a ver la iglesia mañana llena. No vamos a ver a nuestros hijos profetizando. No vamos a ver aquí la iglesia en otro lugar propio. De pronto no lo vamos a ver mañana. De pronto sí, yo no sé. En el Señor todo es posible. Pero sí sé que a su tiempo, esto que estamos haciendo, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. No siempre el que tú recojas dinero, el que recibas tu milagro de una manera más rápida, quiere decir que sea la mejor manera o que sea la manera más óptima. No, mi amado hermano, el Señor opera como Él quiera. El Señor opera como Él quiere.
y tú pediste y el Señor puede ser que opere ya una sanidad instantánea. Hay sanidades progresivas, amén, una sanidad progresiva, pero también hay sanidad instantánea, amén. Eso ya lo habíamos visto o no lo habíamos visto, amén. También la contestación, miren Anita, así también hay contestación de las oraciones. Hay oraciones que se responden instantáneamente, pero también hay unas oraciones que se toman un tiempo para ser contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo, amén. Miramos del versículo 32, amén. Versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Traed a memoria los días pasados. Dice, estos cristianos habían padecido por Jesús. ¿Y cuántos de nosotros hemos padecido por Jesús? ¿Cuántos hemos visto el padecimiento de que nos dejen de hablar en la familia? Que nos rechacen por ser cristianos, que nos juzguen por ser cristianos. Y dice que ahí estamos padeciendo juntamente con Cristo, y el apóstol Pablo lo dice, que estamos padeciendo juntamente con Pablo, porque somos padecimientos de la persecución con la cual él también sufrió. Pero esos padecimientos, mi amado hermano, mira, en el tiempo del Señor nos van a traer una gran recompensa. Una gran recompensa. Mira, yo sé que al principio es difícil y muchos lo hemos experimentado. Muchos hemos experimentado el rechazo por parte de nuestras familias, por parte aún de nuestros propios círculos más cercanos, esposo, esposa, hijos. Por causa de que me volví cristiano porque conocí el Señor, y ya viene el rechazo inmediato. Pero cuando tú perseveras, cuando tú sigues ahí pegado a la mano del Señor, mi amado hermano, va a llegar un tiempo en que ellos van a valorar eso que tú hiciste. Porque a través de tu convicción, a través de tu conversión, ellos van a alcanzar la salvación. Ellos van a alcanzar la salvación. Es algo que tú tienes que tener en gran honra, que por causa de que tú conociste del Señor, la salvación va a entrar a tu casa. La salvación va a entrar a tu familia. Tú lo tienes que declarar. Es algo que tenemos que declarar. Que van a venir padecimientos, sufrimientos. Amén. Sí van a venir, va a venir mucho sufrimiento, mucho padecimiento, pero ese padecimiento va a hacer que en el momento seamos santificados para la obra del Señor. A través de los padecimientos estamos siendo santificados para el Señor. Nosotros los santos del Señor, dice la palabra, y dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y santidad no es otra cosa, mi amado hermano, que ser separados. Ser separados para hacer la voluntad del Señor. Ser separados para hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Ser separados es para no seguir pecando, mi amado hermano. Eso es ser separados para el Señor. Dice la palabra que el Señor les dijo: sepárenme a Saulo y a Bernabé, porque no son necesarios para la obra. Son separados, ya son santificados para el Señor. Y aquí el Señor ha dicho: sepáreme a Magyani, sepáreme a Rosario, sepáreme a Melissa, sepáreme a Mary. El Señor ya ha dado palabra que nosotros somos separados, somos sus hijos, somos sus santos. Por eso el Señor no quiere que nosotros sigamos pecando deliberadamente. Por eso el Señor no quiere que sigamos viviendo una vida como la hemos vivido hasta el día de hoy. Porque dice que después de haber sido iluminados, mira, después de que hemos conocido del Señor, dice, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Después de que conocimos, mira, cuando tú no conoces del Señor, todo lo ves normal. Tú te enfermas y no le pones tanto misterio. Ay, no, que estoy como enfermo, que me duele como la cintura. Bueno, te toma una pastilla o va para el médico y no le pone tanto misterio. Pero conoces del Señor y ya se vuelve todo, no, es que estoy mal, no, es que, y todo le volvemos un problema. Y no, es que yo antes de conocer de Dios estaba mejor, mi economía estaba mejor. Es que yo no sé, mira, hay muchos que dicen, y los hemos escuchado, y yo sé que ustedes también lo han escuchado, que viven en unión libre, viven en fornicación.
y se han casado y vienen pruebas. Y viene prueba. Llevan 15 años, 12 años, 20 años viviendo en unión libre y no están bien, están felices. Pero se casan, rompen con eso y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque una vez fuisteis iluminados, ¿qué pasa? El enemigo se rebota, mi amado hermano. El enemigo se te rebota. ¿Por qué? Porque como dice la pastora, es que son dichos que coge la pastora y como la escucho tanto ya se me han quedado. Dice, mientras tú estás en el pecado, mientras tú le sirves a Satanás, ¿él por qué se va a preocupar? Él no se preocupa por ti porque pues te tiene ahí, te tiene atado al pecado, te tiene atado a la inmundicia. Amén. Entonces uno no se preocupa, él no se preocupa por ti. Pero una vez que fue revelada la cruz en tu vida, una vez que fue revelado, el Señor dice aquí que una vez que fuiste, ¿cómo? Me gusta esta palabra. Fuisteis iluminados. Amén. Porque fuimos iluminados, dice que va a venir padecimiento. Va a venir padecimiento por cuanto fuisteis iluminados. Cuando tú aceptas al Señor Jesús, mi amado hermano, ahí viene lo bueno. Es donde empieza el enemigo a rebotarse. Es donde vienen los problemas. Amén. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios. ¿Qué es vituperios? ¿Qué es vituperio? Que hablen mal de ti. Ese es un vituperio, que empiecen a hablar mal de ti. Amén. Dice que por tribulaciones, enfermedad, amén, van a hablar mal de ti, sí, pero también va a venir ¿qué? Tribulación, va a venir enfermedad, va a venir de pronto que te quedes sin empleo, va a venir de pronto que venga escasez financiera, va a venir de pronto desánimo, amén. Si de pronto nunca sufrías de depresión, de pronto va a venir la depresión, amén. ¿Por qué? Porque va a venir padecimiento. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice? Porque fuisteis hechos espectáculos y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es hermosa la palabra de Dios, mi amado hermano, porque tu padecimiento, tú no estás padeciendo solo. Tú no estás padeciendo solo. Hay más hermanos que están padeciendo cosas aún peores que las que tú estás padeciendo. Cosas peores. Mira cuántos países no se puede predicar la palabra de Dios. Mira esto último que pasó en Cuba. Vino tribulación, vino prueba, vino muerte, pero a través de eso, ¿qué pasó? Hizo que muchos más aceptaran al Señor. Mucho más conocieran al Señor. Mucho más salieran a la luz pública a aceptar, a reconocer que ellos son seguidores del Señor. Porque eso es lo que hace la prueba, eso es lo que hace la tribulación. Cuando tú estás solo, tú piensas, es que yo estoy mal, nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusanitos. ¿Sí se saben esa canción? Nadie me quiere. Pero cuando tú te das cuenta y empiezas a hablar con otras personas realmente de los padecimientos que ellos están, tú le das gloria a Dios. Tú le das gloria a Dios, mi amado hermano, porque tú no estás ni en la puntica del dedo a los que están ellos. Dice la hermana Rosy, gloria a Dios, no sé si está conectada, que ella a través del proceso que tuvo con Mía, que la llevó al hospital y que estuvo ingresada en esa sala de cuidados intensivos, eso la llevó a ver la necesidad que hay. Dice que Mía, a pesar de que fue una cirugía de corazón abierto, ella empezó a evolucionar rápidamente. Y que había niños que no tenían la misma evolución, no tenían la misma rapidez de mejoría con la que Mía empezó a recuperarse. ¿Por qué? Porque había más padecimientos en ellos, porque lo que a veces nosotros parece ser causa de tribulación, parece ser causa de aflicción, mi amado hermano, nos levanta un gozo en nuestro corazón. Mira, el Señor, a veces la palabra, y por eso mucha gente dice que es locura. Para muchos la palabra es locura, no entendemos por qué el Señor permite las pruebas, pero cuando tú estás en medio de la prueba muchas veces entiendes y das gracias a Dios por esa prueba, porque te lleva a orar más, porque te lleva a entender más la palabra, porque te enseña a depender más de Él. Eso es lo que muchas veces hace la prueba en nuestra vida, aprender a conocer más a ese Dios. Amén. Porque presos también os compadecisteis, porque de los presos también nos compadecimos, y el despojo de vuestros bienes lo sufristeis con gozo,
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, mira, todo lo que tú pierdas por causa del Señor, hermano, no es perdido. No es perdido, no lo tengas por perdido. Dice la palabra que el mismo Pedro le dice: Señor, nosotros hemos dejado familia, hemos dejado hijos, hemos dejado esposa, hemos dejado casa, Señor, hemos dejado cuánta cosa, Señor. ¿Qué recompensa vamos a tener nosotros? ¿Será que sí vamos a heredar la vida eterna? Porque mira, que dice que desde joven ha guardado la escritura, dice que da limosna, dice que da el diezmo, dice que ha hecho todo lo que la ley le manda, y aún así tú le dices que difícilmente se va a salvar. Ahora, ¿cuánto más nosotros que no hemos hecho nada? Y el Señor le dice: Pablito, no te preocupes. De hecho, te voy a decir una de las cosas. No hay ni uno solo que deje padre, madre, casas, que no ha de recibir 100 veces más en no en la otra vida, en esta vida, en esta vida. Y aparte de eso, vas a recibir la vida eterna. Wow, hermano. Yo digo que yo creo que el apóstol Pablo, leyendo esa palabra, dijo: de razón, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, las carreras, los títulos, las casas, los carros, todo lo tenemos por basura, mi amado hermano. Hoy tú tienes las cosas, mañana no sabemos. Hoy están las casas, viene un huracán y mañana el otro van a mirar y cuántas casas hay paradas. Hermano, todo, dice el proverbista, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo lo que tenemos es vanidad. Lo único que tenemos para agradar a Dios en nuestra vida. Y depende cómo estás manifestando, cómo estás haciendo que tu vida sea agradable para el Señor. De resto, todo es vanidad, mi amado hermano. Todo lo que tú tienes, gloria a Dios por los que tienen casas, carros, gloria a Dios, gózate. Pero no como ese hombre insensato que dice que se sentó a mirar y dice: ay, ya mire, mis graneros están llenos, ya no tengo dónde más almacenar. Oh alma mía, regocíjate, oh alma mía, alégrate. No, mi amado hermano, no nos gocemos, no nos alegremos con todo de pronto lo que hemos alcanzado físicamente, monetariamente. Gocémonos que el Señor murió por nosotros, gocémonos que por causa de ese sacrificio nosotros somos lavados, somos salvados, somos perdonados. Ese debe ser el motivo de nuestro orgullo, de estar contentos, de estar alegres. Yo me sé gloriar cualquiera que sea mi situación. Yo sé gloriarme cualquiera que sea mi situación. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Si estoy en abundancia, gloria a Dios. Si estoy en padecimientos, gloria a Dios. Si estoy predicando la palabra, gloria a Dios. Si estoy en cárceles por causa de predicar la palabra, gloria a Dios. Si hoy estoy comiendo salmón, gloria a Dios. Si tocó arrocito con huevo, gloria a Dios. Porque todo en el Señor debe darnos un gozo, que nada nos quite el gozo de la salvación en nuestra vida. Que nada te quite ese gozo con el cual fuisteis sellados, esa gracia con la cual fuimos sellados, mi amado hermano. No pisoteemos la sangre del Cordero. Si hay algo para vivir en santidad, mi amado hermano, es que debemos renunciar al pecado que hay en nosotros. Todos los días, mi amado hermano, es algo que tenemos que hacer. Renunciar al pecado. Renunciar al pecado. Hay ira. Todos los días nos airamos, mi amado hermano. Todos los días. Todos los días. De pronto vienen pensamientos malos a nuestra mente. Todos los días, no solo los hombres. Las mujeres también tienen malos pensamientos. Es que a veces hablamos de malos pensamientos y lo primero que pensamos es en los hombres. Las mujeres también tienen malos pensamientos. La envidia, la ira. Todo eso son pecados, mi amado hermano, que van haciendo que nosotros pisoteamos. ¿Por qué? Porque cuando, mira, aquí también lo dice, que no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cierto? Aquí lo dice, más atrasito lo dice. Hermano, el no dejarnos de congregar. Eso también es pisotear la sangre del Cordero, ¿sí sabías?
Cuando tú no te congregas, amado hermano, tú estás pisoteando la sangre del Cordero. Porque cuando tú dejas de congregarte, mi amado hermano, tú empiezas a llenarte con muchas razones humanas para no congregarte. Tú empiezas a llenarte de excusas humanas. No, es que no es necesario ir tanto a la iglesia. ¿Para qué es necesario ir tanto? Si yo aquí desde mi casa lo puedo hacer. Es más, yo puedo conectarme con Gigi Ávila, yo puedo conectarme con el pastor tal, y yo puedo, hermano. Estamos poniendo excusas humanas a algo que el Señor ya dijo, que es necesario que nos congreguemos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es necesario? Porque es necesario la amonestación entre hermanos. Es necesario que tú convivas entre hermanos. Es necesario que tú te pulas con el hermano que te cae mal. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos. No tanto por recibir palabra, gloria a Dios, porque la palabra la necesitamos. Necesitamos recibir la palabra, pero tú también la puedes recibir en tu casa. Pero es necesario que nosotros estemos en comunión con los otros hermanos. Esa es la importancia de congregarnos. De que tú doblegues tu orgullo. Es que ese hermanito me miró mal, pero aún sin embargo tengo que ir y saludarlo y decirle, hermano, discúlpame, perdóname, porque en mi corazón tengo un sentimiento hacia ti que no es de parte de Dios. Cuando tú estás en tu casa, tú no te agarras con qué, con el perro, con Linda, no sé con quién pelearás. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, van a venir roces, sí. Van a venir roces. Va a haber hermanos que te van a tener que confrontar. Van a haber hermanos que te van a tener que exhortar. Y eso es lo que va a forjar nuestro carácter. Eso es lo que va a forjar nuestro carácter. ¿Cuántos cristianos o disque cristianos has encontrado allá afuera que tú los ves y están peor? Porque se han hecho sabios en su propia opinión. Se han hecho sabios en su propia opinión. Es que tomarse una cerveza no es malo. No, no es malo. Malo es tomarte una cerveza todos los días. Malo es tomarte, que no puedas dejar de tomar cerveza un solo día. Malo es que tengas que estar borracho. Pero como somos cristianos, somos sabios en nuestra propia opinión, entonces nosotros ya mismo nos creemos las mismas mentiras que nos mete el diablo. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Es necesario la coinonía como hermanos. Es necesario. Es necesario. Y yo te invito en esta tarde, en esta mañana, para que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Y algo que el Señor nos ha dicho durante estos tiempos, estos días, es que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Mira la santidad, y la pastora también ayer daba una pequeña ilustración. De pronto no lo tomó mucho, pero decía que la santidad es como ese vestido blanco que tú te pones. Ese vestido todo blanco. Amén. Y el pecado es esa manchita de mole que te cae. No he visto nada más duro que de sacar que una mancha de mole. Hermanos, que una mancha de sangre, una mancha de esfero, una mancha de barro, una mancha se quita, pero ese mole no quita ni quitándole el pedazo a la tela. Qué cosa tan brava ese mole. Una hermana me dijo, pastor, esa camisa se le dañó. Y yo dije, no, imposible. Y sí se dañó. Nada le quitó esa mancha. Así es el pecado. Tú eres ese vestido blanco. Amén. Que el Señor ya lavó, que ya santificó. El salmo que leyó la pastora dice que el rey David le dijo, Señor, hazme más blanco. Hazme blanco, porque él sabía que ya se había ensuciado. Él ya se había ensuciado, pero le dice, Señor, yo sé que el único que me puede lavar eres tú. Tú eres más fuerte que el Clorox, que el Blanqui, que todos esos otros blanqueadores industriales, comerciales. Él es el único que te puede lavar, te puede limpiar. Por cada pecado que tú cometes es una manchita que le estás poniendo a ese vestido blanco. ¿Cuántos de nosotros podemos presentarnos, como dice la palabra, como esa iglesia, con ese vestido blanco, sin mancha, sin arruga? ¿O será que todavía en nosotros hay pecados ocultos? ¿Será que nosotros todavía, hermano, mira, mientras estemos vivos,
mientras tengamos vida, vamos a tener que luchar con esta carne. Mientras estemos con vida, vamos a tener que luchar con esta carne. Todos los días, mi amado hermano, todos los días es una lucha con la carne. Que te levantes a orar, el primer día lo haces, el segundo día de pronto ya lo piensas, el tercer día ya no te quieres levantar, el cuarto día ya estás enfermo y tienes excusa para no levantarte, porque todos los días tenemos que luchar con la carne. Todos los días vamos a encontrar gente que van a hablar bien, gente que va a hablar mal de nosotros. Todos los días tu esposo se te va a levantar. Todos los días tus hijos te van a contestar mal, no van a querer obedecer. Todos los días. Pero todos los días también tenemos que ir a lo secreto a decirle: Señor, santifícame. Santifícame con tu verdad. Santifícame porque tú eres santo. Santifícame. Hermano, el santo no es el que no comete pecados, no, mi amado hermano, ese no es el santo. El santo es el que aún cometiendo los pecados reconoce y se aparta de él. Reconoce y se aparta de él. Ese realmente es el santo. No se trata, mi hermano, de venir solo un ayuno y presentarse y decir: Señor, yo vengo y presento mis pecados, y salir y seguir igual. Hermanos, seríamos haciendo como esos sacrificios que venían y presentaban. ¿Sabes quién se llevaba toda la carga del pecado? El sacerdote. Porque finalmente tú venías y traías el corderito, traías el palomito y lo dejabas al sacerdote. Y ya con eso tus pecados te eran perdonados. Pero el que le tocaba hacer todo el trabajo del sacrificio, ¿quién era? El sacerdote. Y algo que vino al Señor a decir: no es justo. No es justo que ellos tengan que llevar la responsabilidad que te toca a ti. Yo vengo a llevar el pecado del mundo, pero tú también tienes que pagar un precio en oración. Tú también tienes que pagar un precio en búsqueda de mi presencia. Tú también tienes que pagar un precio renunciando al pecado. Tú también tienes que pagar un precio para que no pisoteemos la sangre del Cordero. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos.